Profesora Margarita, buenas tardes compañeros. Hoy mi grupo, Memoria 14, va a presentar el trabajo acerca del LUM, violencia política y de género. Los miembros de este grupo son Ashley Castillo, Víctor Ludeña, María Fernanda Chaparro Cornejo, Fernando Soto Segovia y quien les habla Luis Serra. ¿Por qué se originó la violencia terrorista en 1980? El surgimiento del terrorismo en el Perú en 1980 se debió a muchos factores. Muchos de ellos ya eran un problema desde hacía décadas y aún permanecían sin solución. Dentro de estos factores encontramos el problema indígena, el cual podemos ver desde un punto social. Describe la difícil situación de los campesinos, indígenas y población de los sectores más pobres del país, siempre siendo marginados y maltratados por las élites, generando así divisiones sociales. Podemos también hablar acerca del mal trabajo del gobierno distribuyendo la riqueza. Perú, siendo un país tan rico en petróleo y minerales, nunca logró alcanzar el desarrollo para toda la población. Los ingresos de la extracción de esos recursos nunca llegó a los departamentos por igual. Gran parte del desarrollo se quedó en Lima y fue repartida entre unos pocos, en regiones. El canon nunca fue administrado correctamente por diversos motivos, como la burocracia o la corrupción. Todo esto ocasionó que los más pobres no pudiesen salir adelante y que la riqueza sea para los más privilegiados, siendo una vez más olvidados por el gobierno y creando un ambiente de malestar popular. Finalmente, otro factor que creo que es de suma importancia fue el nacimiento de nuevas tendencias ideológicas como el comunismo, la cual expone mayor control por parte del Estado, sin oposición al régimen, ofrece más poder e influencia al proletariado y una cierta jerarquía política. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo puede ser definido como una forma violenta de lucha política, la que está en constante búsqueda de la destrucción del orden y la creación del terror. Líderes, ideología, objetivos, estrategias. Durante la época del terrorismo en el Perú podemos identificar dos grupos terroristas. El primero de ellos fue Sendero Luminoso. Es una organización terrorista de tendencia marxista, leninista y maoísta, fundada a finales de la década del 60 por Abimael Guzmán Reynoso. Tiene como objetivos la eliminación de las instituciones peruanas, las cuales son consideradas burguesas por sus miembros, y dar inicio a un régimen revolucionario campesino comunista. Solía tener un brazo armado llamado Ejército Guerrillero Militar. Este se dividía en tres: la fuerza principal, la cual consistía en contingentes que usaban armas de guerra, capaces de organizar ataques a puestos policiales y militares. La fuerza local contaba con armamento menor como pistolas y carabinas. Luego de estas acciones armadas regresaban a sus actividades agrícolas. Solo los que presentaban cualidades excepcionales podían pasar a formar parte de la fuerza especial. Y finalmente la fuerza de base. Usaban diferentes armas como machetes y servían en tareas de vigilancia y almacenamiento. Entre sus líderes se encuentran Abimael Guzmán Reynoso, fundador y ex profesor de filosofía; Oscar Osman Morote, jefe militar; Camarada Feliciano, jefe militar en la selva; y Eleni Parraguirre, cónyuge de Abimael Guzmán. Luego de este grupo terrorista también podemos identificar el MRTA, o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Fue una organización terrorista de extrema izquierda, de pensamiento marxista y leninista, fundada en 1982 por Víctor Porlay Campos. Entre sus estrategias se encontraban los asesinatos selectivos, las extorsiones, torturas, robos y secuestros. Se inspiraron en las guerrillas de estilo castristas de Cuba, que tenían como objetivo llevar a cabo un frente revolucionario unificado que pudiese abarcar diversos países de Sudamérica, como Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Entre sus líderes se encontraban Víctor Porlay Campos, líder fundador y que actualmente está preso, y Néstor Serpa Catolini, quien lideró la toma de la residencia del embajador de Japón en 1996 y posteriormente abatido en 1997 durante la liberación de rehenes de la residencia. De acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente parte. La primera pregunta es ¿por qué el terrorismo tuvo más influencia en las universidades y qué fue lo que ocurrió en estas? Como bien mencionaba Luis, Abimael Guzmán, dirigente de Sendero Luminoso, fue maestro universitario.
fue en las universidades que él pudo encontrar un espacio bastante apto y con tendencia a la formación de grupos, como son los diferentes clubes o partidos que se crean, las confederaciones. Se aprovechó de ese tipo de organización para habilitar en un inicio en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en donde enseñaba, disculpen, filosofía, la primera base de Sendero Luminoso. Y ahí es como inicia la radicalización de los pensamientos que él ya estaba dando, profesando a los estudiantes que tenía en su cátedra. Luego de ello comenzó a desarrollarse y se llegó a tener bases de Sendero Luminoso en universidades tan grandes como son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al unir todo esto es que se logra una red grande de conexiones para iniciar los movimientos y ataques de este tipo de grupos subversivos. Ahora, lo que ocurrió con las universidades fue terrible, ya que cuando el gobierno, el Estado tiene que tomar acción, tiene que intervenir y desacreditar a las autoridades universitarias, no las reconoce. Se dieron casos horribles como el caso de la Cantuta, en el que estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, calcinados. Hasta ahora no hay justicia para las víctimas. Y es más o menos de este modo en el que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso supieron aprovechar el ambiente universitario dispuesto al aprendizaje para desviar este tipo de ideologías y llegar a extremos. Ahora, profesora, vamos a pasar a explicar la actuación que han tenido ciertos gobiernos, obviamente peruanos, frente al caso de terrorismo, ¿no? Como por ejemplo, en primer lugar tenemos el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ok. En este primer gobierno y la reacción que tuvo el presidente Fernando Belaúnde Terry fue que definía el problema terrorista como un simple levantamiento, una simple revolución, el cual pues la solución más rápida o la más directa, más simple fue enviar a policías a la zona de ataque. Lamentablemente la situación empeoró y el presidente tuvo que afrontar la realidad a la que se estaba viendo Perú gravemente afectada. Su solución inmediata fue pues darle las facultades a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la subversión que habían tomado carácter político y pues que tengan el control en las zonas de emergencia que cubrían principalmente la zona sur del país. Sin embargo, en la toma de decisiones por parte de los militares, tal y como vamos a hablar más adelante, fue totalmente e inesperadamente abusiva. Es así que se les destituye el poder como institución. También hay falta de confianza ahora en las Fuerzas Armadas y también se cuestiona sobre si seguir apoyándolos económicamente. Todo este descontrol entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas ocasiona que por debajo, podemos decirlo, atrás de todo ese escenario, los terroristas sigan avanzando, ocupando gran parte del resto del país que todavía no habían tomado control. Y bueno, y luego por parte, continuamos ahora con el gobierno de Alan García. Si bien es cierto, el terrorismo ya había iniciado, como acaba de mencionar mi compañero, en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Pero es en el gobierno de Alan García donde alcanza los picos más altos de violencia, ¿no? La violencia subversiva en esa etapa costó miles de vidas y considero que nosotros somos conscientes de ellos, como por ejemplo la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara. Y bueno, García manifestó su interés en frenar estas violaciones a los derechos humanos después de la matanza en los penales, la violencia contrasubversiva en las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de la muerte llamados el Comando Rodrigo, uno de estos fue el Comando Rodrigo Franco, y trataron de amedrentar a los sospechosos de terrorismo y críticos de la política antiterrorista, ¿no? Es así que uno de los casos más controversiales durante este gobierno fue el caso de Víctor Polay,
comandante Rolando. Este caso se dio, bueno, vamos a comentarlo en más adelante, pero se escaparon de un penal. Estas personas se escaparon del penal junto con otros 40 y tantos militantes del movimiento MRTA, ¿no? ¿De qué forma? A través de un túnel construido, lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, estos fueron los principales casos durante el gobierno de Alan García. Bueno, ahora hablaremos acerca de las medidas tomadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori se toma una estrategia para poder derrotar al terrorismo. Luego de la disolución del Congreso bicameral en el año 92, se aprobó una ley, la Ley de Arrepentimiento, la cual otorgaba amnistía a más de 8.000 terroristas rendidos, y estos se comprometieron a cooperar en la lucha antisubversiva. Se instauraron tribunales civiles y militares, los cuales consistían en jueces sin rostro. Esto con el fin de mantener a salvo las identidades de los jueces que sentenciaban a los terroristas. No reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de terrorismo y lucha antidrogas. Le dio a las rondas campesinas un estatus legal, renombrándolas comités de autodefensa. La captura de los cabecillas fue la prioridad de la DIRCOTE y de las Fuerzas Armadas, y la lucha armada se la encargó a los comités de defensa civil con apoyo y ayuda del ejército. Estas estrategias dieron resultado tras la captura de Abimael Guzmán en la Operación Victoria, el 12 de septiembre de 1992. Posteriormente se capturan demás líderes terroristas y luego la liberación de rehenes en la residencia del embajador japonés en 1997, que había sido perpetrada por el MRTA. Ok, procedemos con la siguiente pregunta. ¿Cree que las Fuerzas Armadas actuaron de manera defensiva al combatir a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru? Consideramos, todos nosotros aquí presentes, que las Fuerzas Armadas actuaron de manera más que defensiva, de manera ofensiva, tratando de erradicar la expansión de la revolución terrorista a cualquier costo. Como resultado directo, tenemos una lamentable e injusta matanza de personas inocentes en pueblos alejados. ¿Cómo fue la lucha antisubversiva de las Fuerzas Armadas? Pues quedó registrado cómo era la llegada e instalación de sus bases militares en aquellos pueblos en los que se tenía información eficaz, o por lo menos se sospechaba que la población estaba bajo el mando de Sendero Luminoso o el movimiento MRTA. Asimismo, las medidas que tomaron fueron trágicas. Por ejemplo, comenzaron a reunir un significante número de pobladores para proceder a disparar a diestra y siniestra a cada uno de ellos en todas estas zonas. Obviamente, rechazamos este tipo de medidas, pues pudieron actuar de manera diferente, por ejemplo, arrestar y llevar a juicio a todas las personas de que se pensaba que eran aliados o directamente terroristas. Ok, vamos a mencionar 3 diferentes casos. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los agresores y quiénes las víctimas? En primer lugar tenemos al pueblo de Uchuracay, al cual pues al principios de los 80 comenzaban a llegar o a frecuentar más personas de distintos pueblos, a fastidiar, a robar los bienes y el ganado de los habitantes de este pueblo. Hartos de esta forma de vida, bajo amenazas de muerte, decidieron contraatacar a cada miembro de Sendero Luminoso que llegase a Uchuracay. Según testimonios de la época, fue durante el tiempo en que la ira y confusión acerca de su propia seguridad, que pues llegan miembros de la Marina y les ordenan, o mejor dicho, les recomiendan que asesinasen a cada persona que llegase al pueblo por medio terrestre, caminando, por más que tengan uniformes de la Marina o de los militares, porque podrían ser miembros de Sendero Luminoso y tratando de engañarlos. La única vía iba a ser el helicóptero.
Es así que en 1983 ocurre el asesinato de 8 periodistas, los cuales llegaron a pie, y en Uchuracay fue donde lamentablemente fueron los últimos días de sus vidas. Este suceso fue aprovechado por algunos simpatizantes de la izquierda radical para acusar a la policía y a los militares de estar tomando vidas por medio de las armas. Y fue que se dio la verdad mediante la Comisión de la Verdad en un gobierno más adelante. Y eso es lo que tenemos, esa información de este pueblo. En el segundo caso tenemos los Putis, el pueblo de Putis. Los ataques por parte de Sendero Luminoso, previendo la llegada de los militares, amenazaron de muerte también a los pueblerinos y si es que se aliaban a las Fuerzas Armadas. La gente de ese pueblo obviamente tenía que vivir huyendo por el miedo, tuviera que ocultarse en cuevas, al pie del risco, tenían que vivir en cerros, y transcurre el tiempo y los militares llegaron a Putis en 1984, instalaron su base, reunieron a más gente de distintos pueblos aledaños con el argumento de protegerlos. Y al no tener una estrategia eficaz de probar quiénes sí y quiénes no eran terroristas, es así que proceden a fusilar a más de 200 personas. Y por último, tenemos el tercer caso de los Ayaninkas. La llegada de Sendero Luminoso, al igual que en los 2 casos anteriores, comenzó de forma agresiva, con saqueos, reclutaban a niños y jóvenes para ser parte de sus líneas revolucionarias y amenazaban de muerte a todo aquel que se negase a seguir sus órdenes. Siempre insistían en decir que eran defensores de los pueblos. Transcurrido un par de años, los Ayaninkas se dieron cuenta de que todo esto era una mentira y decidieron levantarse en armas. Se armaron con flechas y arcos para poder rebelarse contra ellos. Y es así que en el 1989, lograron vencer a los terroristas y recuperar su territorio y la paz. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, bueno, en realidad es un tema en el que tocamos el tema de las cárceles y la forma en la que fueron aprovechadas como entrenamiento político de Sendero Luminoso. Recordemos que durante esta etapa estábamos enfrentando un debilitamiento con respecto al control de la administración interna de las instituciones democráticas, entre ellas las cárceles. Y este debilitamiento fue el que aprovechó Sendero Luminoso y formó este espacio militar e ideológico para poder educar de alguna u otra forma a sus partidarios, donde incluso se llegaron a planear diversos atentados a partir de diversos penales, e incluso se llegó al extremo de restringir el paso de los propios policías a algunos pabellones senderistas, y es aquí donde sí comentamos un poco más a fondo el caso de la fuga de Víctor Polay, quien fue un líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Él, junto con los demás partidarios, construyeron un túnel de concreto que daba hacia una casa colindante del penal, y fugaron con otros 47 miembros partidarios del movimiento MRTA. Luego, continuando con la forma en la que algunos pueblos intentaron defenderse durante esa etapa, porque, como ya he mencionado con anterioridad, el Estado no los apoyaba de la forma en la que debería, ¿no? Tenían muchos casos, se presentaban muchos casos de coches bomba y diversos atentados en muchas partes, no solamente de Lima, sino en todo el Perú, llegó a todo el Perú. Y es así que aparecen los comités de autodefensa o rondas campesinas, y estos intentaron de alguna u otra forma defender sus pueblos, ¿no? Especialmente en comunidades alejadas donde nosotros sabemos y conocemos que es muy difícil que el gobierno pueda llegar para establecer o brindar algún tipo de apoyo. Sin embargo, es a partir de 1989 aproximadamente donde el Estado los reconoce
e incluso empieza a trabajar directamente con ellos. La labor de los ronderos fue completamente esencial contra la lucha de las organizaciones subversivas. Sin embargo, muchos de ellos sufrieron daños y hasta el día de hoy, bueno, en ese entonces perdieron la vida y hasta el día de hoy consideran que merecen más reconocimiento y sobre todo reparación por todos los agravios que sufrieron durante esa etapa. Continuando con los paros armados de Sendero Luminoso, en diversas ciudades del interior del país se llevaron una gran cantidad de paros armados, especialmente, como ya he comentado, en lugares donde no es de muy fácil acceso, ¿no? Donde están más desprotegidos. Y los senderistas tomaban el control de estas ciudades e incluso llegando a suspender todas las actividades productivas, como por ejemplo un caso con el camarada José. Tomaron por asalto un bus que se encontraba trasladándose a diversas localidades, como por ejemplo Santocha, Palca, Chalapuquio, Badopampa y algunas otras ciudades más. Y asesinaron con piedras y picos y armas de fuego a más de 116 personas. Esta masacre fue conocida como el Expreso de la Muerte. Ahora, durante este periodo, Sendero Luminoso llevó atentados también contra poblaciones específicas o contra personas en específico, especialmente los dirigentes sindicales o dirigentes de partidos de izquierda o partidos estatales, porque recordemos que estos se enfrentaban abiertamente a ellos, entonces fue una lucha directa prácticamente. Uno de los casos es que también asesinaron a sacerdotes católicos y pastores. Hasta el día de hoy nosotros podemos ver que la Iglesia Católica ha tomado un punto en el que se manifiesta contrariamente a este tipo de ideologías en su totalidad, ¿no? Luego pasamos a comentar un caso muy conocido que en el Perú, especialmente en Villa El Salvador, como es el caso de María Elena Moyano. María Elena Moyano fue una mujer activista y dirigente peruana, específicamente en el distrito de Villa El Salvador. Ella participó activamente en varios movimientos feministas y llegó a ser elegida como teniente alcalde en el distrito mencionado por haber trabajado desde pequeña en comedores populares, clubes defensores de madres y también defender el programa Vaso de Leche. Ella enfrentó en reiteradas ocasiones directamente y abiertamente a Sendero Luminoso, y después de que se convirtió en teniente alcalde porque era una mujer muy conocida y se enfrentaba a este tipo y luchaba por todas estas personas que no tenían los recursos necesarios en esa época, y llegó a convertirse en teniente alcalde, y esto conllevó a que se incrementaran todas estas amenazas de muerte que sufría por defenderlos, ¿no? Y ella fue lamentablemente asesinada por el movimiento terrorista durante una actividad dirigida en el distrito de Villa Salvador. Esto fue inclusive frente a sus hijos. Fue un caso lamentable, ¿no? Genial. Pasamos ya con la última fase de preguntas. La primera es cómo se derrotó al terrorismo. La pregunta me gusta mucho porque pregunta cómo y no quién. Suele haber un gran debate sobre quién lo logró o quién hizo qué. Pero creo que lo importante es el modo. Y definitivamente esto fue cuando se inició a trabajar en conjunto con la sociedad civil. Tenían que desarrollar tácticas de inteligencia porque, como se comentaron en los casos previos, si las estrategias eran nada más ofensivas, era únicamente atacar a todo lo que se mueva, no había distinción entre quién era inocente y quién era un verdadero terrorista subversivo. Cuando cae la casa de naipes, que era Sendero Luminoso, y bueno, el MRTA, que también estaba vinculado, yo considero, o en el grupo consideramos que fue con la Operación Victoria. La captura de Abimael Guzmán en el 92 fue la clave para desmoronar toda esta estructura, debido a que en Sendero Luminoso Guzmán parece que tenía delirios de grandeza, pero el rumbo del partido, la
La manifestación de esta ideología llevó a extremo el culto de la personalidad. Se basaban tanto en el presidente Gonzalo que una vez que lo capturaron, llegó a su fin. Desde ahí fue el declive. Sobre cómo producir una verdadera reconciliación con las víctimas, es una foto de la CBR en la que se está revisando el informe final y se está entregando una copia a las víctimas que pudieron asistir. Fue algo terrible. No considero que exista un único camino, creo que hay muchos pasos, pautas a seguir para lograr una reconciliación, pero hay que iniciar por tener memoria. Espacios como el LUM son aquellos que permiten conversar y hablar sobre esto e iniciar a reconocer que sí ocurrieron violaciones y abusos a los derechos humanos. Si no aceptamos las cosas, no podemos desarrollar la reconciliación ni tampoco las indemnizaciones necesarias. Entonces, cuando mantenemos la memoria despierta, las heridas pueden cerrarse, tienen que conversarse para poder sanar. Si no, no va a haber una correcta reivindicación de las víctimas y de los estigmas que persisten aún en la sociedad y se sigan mezclando con el latente clasismo y racismo que tenemos en una sociedad como la peruana. Sobre qué deben hacer el Estado y la población para que esto no se repita, el Estado tiene que, en un inicio, evitar que los conflictos sociales lleguen a los puntos de ebullición. El estado, bueno, el momento, la coyuntura en la que Sendero Luminoso y el MRTA tuvieron esta puerta para crecer, para tener esta fuerza, es porque la población estaba descontenta. No es posible que lleguemos a tal punto en el que la gente esté tan desesperada por cualquier cambio, lo que sea, que se une un grupo subversivo que va contra el país. Eso trae la radicalización, el odio, el descontento, como muchos dicen, el resentimiento social, que suele ser muy estigmatizado, pero es real, existe, y con toda razón. Uno no puede ver morir a su familia y quedarse de brazos cruzados durante años. Ahora, esto se logra con los mecanismos existentes, como el voto. Tenemos que dejar de votar únicamente por Lima, por nuestra realidad. Hay que ser conscientes de que hay otras personas en el país y tomar en cuenta que ellos también tienen intereses que pueden ser contrarios, pero son necesarios para llegar a una negociación y un acuerdo, entre comillas, político con el resto de la población, porque si no seguimos con el populismo y nos da autoridades ineficientes. Como son ineficientes, no desarrollan buenos proyectos. Como no hay buenos proyectos, se sigue incrementando la pobreza, el descontento, los conflictos sociales, ambientales, entre otras cosas, y se llega a este punto terrible como en el que se tuvo en esta época y en la actual, podríamos incluso decir, ¿no? Este es un tema bastante extenso, pero quiero ser breve porque ya se nos va a acabar el tiempo. Lo que tuvieron en común las violaciones a mujeres en el conflicto armado interno y el terrible plan de planificación familiar es que nuevamente la sociedad peruana nos muestra que es increíblemente misógina, machista, esa estructura de poder que propaga la dominación patriarcal sobre el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque en un conflicto armado la mujer siempre, aparte del riesgo de morir que tienen todos, niños, hombres, indistintamente, y mujeres, está el riesgo del abuso sexual. Es mucho más probable que a una mujer se le viole sistemáticamente, que se le tome para realizar labores domésticas, que se le prostituya contra su voluntad, que fue lo que ocurrió durante la toma de comunidades que hicieron los cuarteles de las fuerzas del orden al intentar controlar a los subversivos. Y con las esterilizaciones forzadas, eh, lo mismo, se ve a la mujer como un objeto para un fin. Por enésima vez, la mujer no tiene voz, no tiene voto, la mujer es únicamente algo que se puede utilizar. Voy a desarrollar un poco más sobre el plan, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Se les trató como cosas. Las mujeres eran un bullet point, un checklist para poder obtener un fin que era, entre comillas, el control poblacional y el crecimiento económico. En la lectura que pudimos leer, revisar, se veía que hubo inclusive intervención de Estados Unidos porque esto era parte de su plan de seguridad nacional, evitar que las comunidades de Sudamérica se desarrollen y crezcan por inmigración. Sin ir muy a fondo,
se nota que esto no buscaba empoderar a la mujer, como decía. Vemos en la foto que dice solamente tú puedes decidir cuántos hijos tener, pero es falso, porque se nota cuando el método anticonceptivo que se buscaba llevar a cabo era la ligadura de trompas, que es el único método irreversible. No se daba educación sexual, se iba a casas de campesinas y se les llevaba con mentiras y engaños a las postas de salud y se les realizaba la esterilización. Es, es todo menos empoderante para una mujer que le quiten la toma de decisión, que la obliguen y le quiten un aspecto tan importante en una comunidad rural como es el tener hijos. Eran mujeres que luego de esto eran vistas como revoltosas, que no el abuso que se tuvo contra su integridad física con la mental, porque no pueden relacionarse nuevamente con la sociedad en la que solían vivir. Y finalmente vamos a darle el paso a Fernando para que nos dé las conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, para concluir, podemos decir que el terrorismo trajo como consecuencia una guerra interna, al final una guerra entre peruanos, con ello una nueva realidad, como la migración del campo a la ciudad, producto del miedo que los peruanos sentían en el campo por los conflictos armados que vivían diariamente. También podemos decir que nos ha quedado un cierto trauma de guerra, ¿no? Quizá en nuestros padres, en nuestros hermanos mayores, gente que vive constantemente con ese temor del terror. Eso también ha permitido que de alguna manera florezca algunos partidos radicales que hasta el día de hoy los vemos, ¿no? Lo tenemos en la realidad actual. Bueno, eso ha sido todo. Y muchas gracias